Hola amigos, reciban un cordial saludo. Bueno, este canal se llama Cultivando Aguacate Orgánico. Y resulta que es que cuando nosotros pronunciamos la palabra orgánico, pues surgen una serie de divergencias, una serie de contradicciones, opiniones muy distintas y digamos que eso está muy bien. Y con este video, bueno, vamos a hacerlo en dos partes, porque si no se nos alargaría mucho. Entonces vamos a hacer una parte ahora y luego hacemos en otro video la continuación, que lo vamos a hacer muy rápido. Después de todas estas contradicciones y diferentes opiniones y confusiones también que se crean con este término de agricultura orgánica y con muchos términos más, porque venimos que, bueno, está sintrópica, agroecológica, regenerativa, bueno, y en fin, hay muchos otros más. Y la idea, pues de pronto, no tanto es como llegar a aclarar el asunto, yo diría que más bien a confundir más. Pero no, o sea, en la medida en que nosotros podamos cuestionarnos, preguntarnos, en esa medida podemos nosotros crecer en nuestro conocimiento y sobre todo algo muy importante que es generar un criterio propio acerca de lo que estamos haciendo cada uno en nuestras fincas y en nuestros cultivos, pero teniendo en cuenta la base conceptual. Y ahí voy con el título de este video, que dice ¿cuál es el secreto para tener un cultivo orgánico exitoso? Bueno, ¿cuál es ese secreto? Se los digo de una vez arrancando el video, no tienen que esperar más. Si quieren ya saquen papel y lápiz y tomen nota. El secreto para ser exitosos en la agricultura orgánica es tener una claridad conceptual. Pero ¿cómo así? ¿Qué claridad conceptual me están hablando? Bueno, eso es lo que vamos a ver entonces seguidamente en este video, dando algunas pautas para que podamos nosotros apuntarle a qué es lo que tenemos, a qué es lo que queremos, pero teniendo claro, como les decía, los conceptos. Entonces, para empezar, podríamos nosotros resumir todo el tema de los diferentes tipos de agricultura. Vamos a resumirlo, vamos a simplificarlo para poder estudiarlo más fácilmente. Dentro de los modelos agrícolas está la agricultura convencional, y ya en el otro tema ya saltamos a lo que es agricultura orgánica, pero esta agricultura orgánica llamémosla de insumos, agricultura orgánica de insumos. Y el otro enfoque sería agricultura orgánica natural. Vamos a trabajar con los conceptos de estos tres. Ya ustedes con su conocimiento previo o con lo que estudian de aquí en adelante, pues ya podrán mirar cómo aplican. Cada uno de estos modelos los estudiamos desde unos 4 enfoques distintos, 4 temas o 4 pilares distintos. ¿Cuáles son esos pilares? El tema de la enseñanza, es cómo concebimos nosotros la enseñanza y cómo llega a nosotros la información a través de los profesionales, a través de las escuelas de agronomía y bueno, en fin. Entonces ese es el tema de la enseñanza. El segundo enfoque ya miraremos el tema importantísimo, que es el tema de suelos y nutrición de las plantas, de nuestros árboles, en este caso de aguacate. El otro, que es el control y el manejo de las malezas, de las llamadas malezas. Y el otro, que ya se podrán ustedes imaginar, que es un tema muy recurrente, el tema del manejo de las plagas o enfermedades, o es decir, el manejo de fitopatológico. Empezamos, agricultura convencional. Decíamos, primero, desde el enfoque de la enseñanza. Nosotros los seres humanos, o mejor dicho, el sistema educativo en general, se ha basado en un modelo llamado el modelo cartesiano. El modelo cartesiano dice que para entender un tema necesitamos sí o sí dividirlo en partes. Entre más partes lo dividamos, mejor. Y estudiamos cada una de esas partes y luego cuando ya logremos entenderlo, las unimos para de esa forma poder como entender el todo. Y así cuando vamos a la escuela, los primeros años, entonces nos dividen el conocimiento. Entonces está la clase de matemáticas, la clase de ciencias sociales, la clase de biología,
y así sucesivamente llegamos a la educación básica secundaria y es lo mismo, todo por separado, y cada una de estas materias pues también las separan en capítulos y en subtemas para poderlo entender mejor, o si no se nos vuelve todo un sancocho. En la parte de la enseñanza de la agricultura sucede exactamente igual. Las facultades de agronomía surgen como respuesta a un modelo llamado la Revolución Verde, que es un modelo también fundamentado en el uso de fertilizantes y en el uso de pesticidas químicos, mejor dicho, de agroquímicos o agrotóxicos. Este modelo de la Revolución Verde pues llevó a una progresión, a unos incrementos muy buenos en su momento, muy positivos de la producción de los campos agrícolas y de la producción de alimentos. Volviendo al tema de la educación, también en las facultades de agronomía, entonces también se enseña todo también por separado. Entonces va una línea que es la línea, por ejemplo, de suelos. Entonces hablamos de física de suelos, de química de suelos, de fertilidad de suelos, de conservación de suelos, y así por esa misma línea. Hay otra línea diferente que, por ejemplo, es la parte biológica. ¿Sí? La línea de suelos va por un lado y la parte biológica va por otro. Lo digo porque yo lo viví. Entonces ya en la biología pues viene la biología fundamental, viene otra parte pues ya un poquito más de botánica, viene el tema de microbiología, pero esta microbiología va enfocada únicamente en el tema de fitopatología, es decir, de cuáles son los bichos, de cuáles son los microorganismos que causan enfermedades en las plantas. Yo microbiología de suelos, como la he venido estudiando ya después de manera más autodidacta y más particular, pues en la facultad no lo vi. Entonces, bueno, lo fundamental es que todo va por separado. Entonces, el profesional, cuando ya termina su carrera, su materia, su pensum académico, sale y se enfrenta a la vida laboral, ya le toca recoger todo esto que se lo entregaron por separado, por porciones diferentes, y le toca unirlo y salir a resolver problemas en campo. La enseñanza va enfocada modelo cartesiano, que es la de dividir los temas. Venimos con el segundo enfoque, que es el manejo de suelos y la nutrición de las plantas. Hay unos fundamentos en la agricultura convencional, y es que el suelo está compuesto por minerales, ¿no? Entonces esos minerales están agrupados en diferentes partículas, o sea, hay elementos, hay minerales, elementos químicos minerales que están agrupados en partículas que son arenas, limos y arcillas, y la planta y brindan soporte también a nuestra planta, y la planta está recibiendo esos minerales para llevar a cabo su ciclo vital. También nos dice que existen, bueno, en un principio, hace ya varias décadas, se hablaba de la existencia fundamentalmente de 3 elementos principales, que son el nitrógeno, fósforo, potasio, el famoso NPK. Ya después, con el estudio más avanzado, hay un químico alemán llamado Justus von Liebig, que el hombre promulgó la ley del mínimo, la teoría en ese momento. Ya después se volvió una ley del mínimo, según el cual la planta hizo sus experimentos, y según la planta necesita por lo menos 12 elementos químicos para poder nutrirse y poder producir. Y lo que dice la ley del mínimo es que si falta uno de ellos, o si está en deficiencia, ya se afecta demasiado la producción, así los demás elementos estén en un nivel de suficiencia. Eso es lo que dice a grandes rasgos la ley del mínimo, sobre la cual está fundamentado el modelo de nutrición de las plantas en la agricultura convencional. El otro concepto en este tema, y vayan tomando nota ahí, es que la planta, el árbol, extrae una cierta cantidad de nutrientes, de elementos, los extrae del suelo, y nosotros, los agricultores, debemos reponérselo. Es decir, es casi una operación matemática. Lo que extrae hay que reponerlo. Y suena como la ley de la reposición. Y eso suena muy lógico, y digamos que está bien. Extrae tanto, hay que reponerlo. Está basada también en los análisis de suelos.
Entonces, los análisis de suelos de laboratorio son una herramienta fundamental en la agricultura convencional en este tema de suelos, porque nos está diciendo, son unos valores muy relativos en cuanto a las cantidades de diferentes nutrientes, de diferentes elementos que hay en el suelo, porque en esto pues hay mucha confusión. No es que el valor que nos arroje un análisis de suelos sea la cantidad directa de lo que ese suelo tiene ahí en cuanto a ese elemento. O sea, el análisis de suelos nos arroja unos números, unos valores que tienen que ver con unos métodos de análisis, con unos métodos de extracción que se hacen en un laboratorio, y entonces ahí nos arrojan unos numeritos. Esos numeritos tienen un valor relativo porque los comparamos con unos valores de referencia, y ahí podemos nosotros, o puede el agrónomo o el agricultor, decidir si ese elemento en particular está en suficiente, medio, bajo o insuficiente o deficiente, y bueno, y ahí diseña sus planes de fertilización. La planta extrae y el agricultor debe de reponerle esos nutrientes, casi que en una relación 1 a 1. ¿Cómo los repone? Pues por medio de unas fuentes que son los fertilizantes, y lo otro es que los fertilizantes deben ser solubles en agua. Entre más solubles mejor, para que la planta lo pueda absorber más rápido. Entonces, conceptualmente, eso es lo que tiene que ver la agricultura convencional en relación a la parte de suelos y la parte de nutrición de nuestros árboles. El otro enfoque, que ya ustedes están acordando, es el manejo de malezas o el control de malezas. El concepto fundamental en cuanto al control de malezas es que las plantas que aparecen ahí en nuestro cultivo, en las calles o en los platos, en la gotera de los árboles, son plantas que precisamente, por eso le pusieron ese nombre, malezas, porque son malas, porque hay que eliminarlas. El concepto es que, ¿por qué hay que eliminarlas? Porque compiten por agua, luz, nutrientes. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en las facultades de agronomía, que esa competencia se roban los nutrientes que debería de tomar la planta. Por lo tanto, esas plantas llamadas malezas hay que eliminarlas, no las podemos tener ahí. Hay una clasificación, que hay unas más agresivas, que hay unas que son prohibidas, que hay otras que son nobles, pero que esas las podemos, tolerantes, que esas las podemos de pronto tolerar en cierto número, pero en general las malezas hay que acabarlas, hay que eliminarlas, hay que matarlas. Afortunadamente, la industria pues nos proporciona diferentes sustancias como los llamados herbicidas, los matamalezas, que nos ayudan que nos libran de estas malezas, de este mal. Y hay diferentes métodos para control de malezas, como los métodos mecánicos, pero lo que más se utiliza en la agricultura convencional son los métodos químicos, que es aplicando herbicidas como glifosato, bueno, en fin. Seguimos con el siguiente punto, que es el manejo de plagas y enfermedades. Cuando nosotros aplicamos fertilizantes solubles al suelo, cuando aplicamos herbicidas, cuando hacemos toda esta cantidad de labores, pues creamos unas condiciones que son de desequilibrio, mucho desequilibrio. Entonces ahí sí o sí aparecen insectos que nos afectan nuestra producción, que son los que llamamos plagas, y aparecen otro tipo de organismos, que en este caso son microorganismos, bacterias, hongos, virus, que son los que causan las enfermedades en nuestras plantas. En agricultura convencional, en cultivo convencional, sí o sí van a aparecer. Es una reacción de la naturaleza, es una forma de resiliencia de la naturaleza hacia lo que nosotros estamos haciendo con ella. Pero otra vez, afortunadamente, aparece la parte comercial y nos proporciona unos productos, nos proporciona venenos, pues nos proporciona alternativas, soluciones. Ahorita se llama protección de cultivos, para que al aplicarlos podamos controlar en cierta forma este tipo de organismos que vienen a afectar nuestra producción.
Bueno, se me olvidaba un punto en el manejo de suelos. En el manejo de suelos también está el tema del pH, entonces de la acidez de suelo. Aquí estamos hablando específicamente del cultivo del aguacate en Colombia, en zonas de ladera, donde la gran mayoría, por no decir que casi todos los cultivos, son de naturaleza ácida. La acidez se ve como un problema, como algo que hay que corregir. Y entonces ahí sí, pues las alternativas también a nivel comercial son la aplicación de cales. Hay de muchos tipos de cales, pues para poder corregir esa acidez que nos bloquea los nutrientes que nosotros podemos aplicar a través de los fertilizantes. Son unos conceptos muy generales en los cuales está basada la agricultura convencional. Entonces ahora vamos con la agricultura orgánica de insumos. Entonces ya decimos de los enfoques en manejo de suelos y nutrición. Habíamos dicho en el anterior tipo de agricultura, pues que se necesitan los nutrientes que la planta extrae, necesitamos reponérselo al suelo para que ella pueda llevar a cabo su ciclo. En la agricultura orgánica de insumos se maneja más o menos este mismo concepto de que necesitamos reponerle los nutrientes, pero entonces ya no se los vamos a reponer con estas sales que nos vende, con estos fertilizantes. O sea, ya no vamos a aplicar urea, ni sulfato de amonio, ni fosfato diamónico, ni nada de esas cosas, porque ya lo que vamos a hacer es a reemplazar todos estos fertilizantes por productos orgánicos. Entonces aquí viene el tema del compost, viene el tema de los bocachis y otro tipo de fertilizantes que se utilizan para esto. Y aquí nos encontramos con una situación, con un problema, digámoslo así, un problema. Y es que si nosotros utilizamos el mismo enfoque, resulta de restitución de elementos, entonces resulta que es que un abono orgánico tiene una concentración de elementos muy baja, pero muy baja, con respecto al abono de síntesis química, el fertilizante de síntesis química. Siempre el modelo convencional va a criticar esta situación, va a decir que cómo va a ser que va a comparar un fertilizante químico que tiene 18%, que tiene 50% de un elemento en particular, por un abono orgánico que apenas a duras penas alcanza el 0. algo por ciento o al 1% de ese mismo nutriente. Entonces se necesitarían unas cantidades muy grandes de abono orgánico para poder suplir las necesidades nutricionales del árbol. Y en este punto, pues digamos que tienen razón. Entonces ahí es donde la agricultura orgánica de insumos patina un poco, pero porque está basándose en el mismo principio, en el mismo concepto. Ahora viene, entonces, para solucionar el tema, entonces decimos, no, es que tenemos otros insumos para poder reemplazarlo, y es las harinas de rocas, por ejemplo la roca fosfórica o las rocas basálticas o la harina de roca que podamos conseguir nosotros en el mercado. Listo, muy bien. Entonces pero ahí vamos a decir, no, pero es que el problema es la solubilidad. Es que eso es de una reacción muy lenta y eso casi no se disuelve, y entonces el efecto es muy demorado, es lentísimo. Bien, está bien. Eso necesita microbiología. Pero bueno, en agricultura orgánica de insumos tenemos la solución, porque comercialmente pues ya nos van a vender todos los productos que están ahí para esto. Entonces vienen las bacterias, los hongos, los solubilizadores de fósforo, solubilizadores de hierro, de elementos menores, los azospirillum, los azotobacter, que son los fijadores de nitrógeno, el mismo tricoderma, que aparte de ser un controlador de enfermedades de otros hongos, pues también nos solubiliza unos elementos. Agricultura orgánica de insumos, se utilizan estas rocas, pero combinado con biología, con microbiología, que también nos los proporciona el mercado. Ahora ya se podrán ustedes estar imaginando los costos que genera estar trayendo cantidades grandes de abono a la finca, de abono orgánico, esparcirlo por la finca,
la aplicación, que tiene que ser recurrente, tiene que ser periódicamente, con una periodicidad. Si es hacerlo en la propia finca, hacer esos montones, esas pilas, hay que estarlos volteando para que se airee, para que se descomponga rápido. Si es la preparación del bocachi, pues lo mismo. O sea, ahí pues se presentan esas situaciones. Venimos al otro punto, que es el tema del manejo de plagas y enfermedades. Comparándolo con la agricultura convencional, en la agricultura orgánica de insumos el concepto es más o menos el mismo. Es decir, tenemos un problema que se llama plagas y enfermedades. Hay unos bichitos por ahí que andan volando. En aguacate, por ejemplo, hablamos de trips, bueno, estos días leí un artículo ahí que la Universidad de Palmira encontró una especie nueva de trips y que eso es, mejor dicho, terrible y el acabose, bueno, está bien. Monalonium, ácaros, o sea, las arañitas, ácaro rojo, ácaro blanco, están los pasadores, que son las plagas cuarentenarias, el Lipus lauri, el Lipus trifasciatus, inclusive el de ramas, que es el elegans. Está el otro pasador, que también es cuarentenario, que es el Stenoma catenifer, y bueno, una cantidad de plagas más que debemos controlar si queremos tener una buena producción. Pero ¿cómo las controlamos en agricultura orgánica de insumos? Bueno, también el mercado nos ofrece las soluciones, nos ofrece las alternativas. Entonces estamos hablando de la aplicación de hongos entomopatógenos, que son Metarrhizium, Beauveria, Lecanicilium, otras sustancias más inorgánicas, que son, por ejemplo, el caldo sulfocálcico. En otros videos anteriores hemos preparado caldo sulfocálcico y nos ha dado un buen resultado. Están los extractos de ajo ají y bueno, son alternativas que nos proporcionan la industria también, la industria de los insumos, para que nosotros podamos contrarrestar, para que podamos matar estos insectos o estas enfermedades incluso que nos atacan a nuestros árboles de aguacate. ¿Qué sucede con este tipo de insumos? Que ante algún tipo de ataque que se van a presentar, seguramente le ha pasado a muchos, seguramente los beauverias, los hongos, los caldos minerales no alcanzan a contrarrestar o a controlar de la forma como nosotros estamos acostumbrados. La gran mayoría de nosotros venimos de agricultura convencional, que es lo que nos enseñaron desde hace más de 60 años. Seguramente este tipo de insumos biológicos, orgánicos, no alcanzan a controlar, siempre patinan, siempre se quedan, y entonces ahí es donde el agricultor como que dice, bueno, ingeniero, no, yo quiero aplicar algo más fuertecito, yo quiero que me mande un veneno, porque estamos en el mismo paradigma, estamos en el mismo concepto, de que ya no vamos a aplicar, ya no vamos a matar el bicho con una cipermetrina, con una abamectina, con un clorpirifos, sino que ahora hay que aplicarle, igual matarlo, pero aplicarle algo más suavecito para que él, porque estamos en agricultura orgánica y los productos que nosotros apliquemos acá tienen que decir, tiene que haber habido un organismo certificador que le ponga el sello orgánico a ese producto que nosotros estamos aplicando. Y en este modelo es donde los agricultores, inclusive los agrónomos, que se dicen orgánicos, tienden a hacer marrullas, a hacer trampas. Entonces, en un momento, aplicar un veneno de síntesis química, aplicar un agrotóxico, pero que el comprador no se vaya a dar cuenta. Pero bueno, en fin, eso suele suceder. También ha pasado mucho que hay agricultores que han dicho, que han tirado la toalla, han dicho, no, esto a mí no me funciona, no me funcionó. Entonces ahí es donde dicen, la agricultura orgánica no sirve. Hombre, entonces hay que mirar qué tipo de agricultura orgánica era la que estaba haciendo. En la agricultura orgánica de insumos también se ve mucho el concepto de que hay organismos benéficos y que hay organismos maléficos, organismos buenos y organismos malos, y que los buenos son los que nosotros debemos procurar establecer y cuidar en nuestro cultivo
como por ejemplo Trichoderma, Azospirillum, Azotobacter y bueno, en fin, una cantidad de microorganismos que le hemos puesto nosotros, los seres humanos, le hemos puesto el rótulo de buenos y evitar a toda costa que el cultivo se nos vaya a contaminar con otro tipo de organismos que son patógenos y que son malignos, como por ejemplo Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora, que le tenemos tanto miedo, que esos son malos y tenemos que evitarlos. Es como que aquí están los buenos y aquí están los malos. Ese es un concepto de agricultura orgánica de insumos. Las críticas que llegan de la parte de la agricultura convencional acerca de que es que la agricultura orgánica es más costosa, acerca de que los rendimientos bajan, acerca de que, qué sé yo, que el mercado no es consciente de que deben de pagar más por un producto que es orgánico. Estamos hablando de agricultura orgánica de insumos. Y estas críticas, yo no es que esté 100% de acuerdo con ellas, pero desde el punto de vista del agricultor y de las personas de donde provienen estas críticas, de los sectores de donde provienen estas críticas, pues sí le encuentro algún sentido. Porque es que, por ejemplo, ponerse a hacer bocachis, ponerse a revolcar con pala una pila de compost, hacerlo incluso hasta 2 veces al día para que eso se airee. La aplicación, hay que aplicar muchos líquidos. Si no tenemos una infraestructura adecuada, pues eso nos va a salir costosísimo, que la mano de obra se eleva mucho. En este modelo, como les decía, tienen mucho sentido esas críticas. Aparte de que los insumos en agricultura orgánica suelen ser costosos y hay que aplicarlos con mucha frecuencia. Todo ya viene el concepto de prevención, entonces hay que hacer aplicaciones preventivas, inundativas, cada 8 días, cada 15 días, para que la plaga no se me vaya a salir de las manos. Bueno, se me olvidaba también el tema, me salté un punto, que es el tema del manejo de malezas, de control de malezas. En la agricultura orgánica de insumos tal vez se toleran algunas plantas acompañantes. Ya aquí pues ya le cambiamos el nombre, ya no son malezas, ya son arbences. Bueno, eso ya es un gran avance, pero de todas maneras las seguimos viendo en muchas ocasiones como nuestros enemigos, nuestras enemigas, las malezas. Y entonces he visto en publicidad, en redes sociales, por ejemplo, algunos productos que llaman que es que herbicida orgánico, un herbicida hecho con componentes orgánicos que funciona igual que el glifosato, que mata. Entonces muestran en las fotos, mire, un cultivo de aguacate recién aplicado con nuestro herbicida orgánico. Y a mí ese tema herbicida, insecticida orgánico, eso es un oxímoron, es una contradicción de términos. A mí como que se me cruza, se me vuela la cabeza escuchar esas palabras, herbicida o insecticida orgánico, porque bueno, definitivamente eso no pueden ir juntas. Pero en la agricultura orgánica de insumos, eso se valen muchas cosas. Muy bien, amigos, entonces vamos a dejar hasta acá este video. Nos queda faltando ya el plato fuerte, que es la agricultura orgánica natural, que es la que yo implemento aquí en mi finca, la que llevo hace un par de años implementando. Ya les mostraré los resultados, pero sobre todo, otra vez, los conceptos, los principios, más allá de las recetas, son los conceptos. Entonces, ¿bajo qué conceptos estamos trabajando la agricultura orgánica natural? ¿Bajo qué principios? Y esa es la clave del éxito en agricultura orgánica, entender los principios que vamos a ver en el siguiente video. No se lo vayan a perder. Muchas gracias, que lo vamos a sacar muy rápido, tampoco. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por suscribirse, por poner atención. También muchas gracias por los comentarios, por las preguntas que puedan surgir. Y bueno, amigos, hasta la próxima.